¿Qué pasa con una denuncia que ha ocupado portadas de periódicos y aperturas de informativos y que finalmente ha resultado no ser tal? ¿Qué pasa con Podemos, que se diluye poco a poco en varias comunidades autónomas? ¿Qué pasa con el recibo de la luz? ¿Y qué pasa también con las comisiones bancarias, que no paran de subir? ¿Qué pasa con los ERTE? ¿Realmente necesitan todas las empresas que lo solicitan una prórroga de este mecanismo? Y por último, la sede del Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Se mudan o no se mudan? Lo vemos aquí en Barra Libre. Empezamos. Comenzamos ya aquí nuestro programa de Barra Libre. Seguro que lo habrán visto a lo largo de estos últimos días porque ha sido portada en todos los medios de comunicación, ha abierto informativos esa denuncia de un joven de 20 años en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña, por una supuesta agresión homófoba que finalmente, y esto ha generado un enorme revuelo en estas últimas horas, ha resultado no ser tal. Por eso buscamos una conexión de urgencia con nuestra abogada y columnista aquí en Voz Populi, con Lupe Sánchez, que ya saludamos, tenemos en pantalla. Lupe, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, desde un punto de vista, digamos, más legal, tú que eres abogada, este tipo de denuncias que finalmente no resultan ser como lo que había de hecho el denunciante en un principio, ¿qué es lo que puede pasar ahora con este chico? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando muchos? Bueno, a la vista de lo que se ha publicado y siempre desde la máxima prudencia y con el máximo respeto a la presunción de inocencia, parece que más que ante un caso de denuncia falsa, que es de lo que se está hablando en los medios, nos podríamos encontrar jurídicamente hablando con lo que se llama simulación de delito. Son dos delitos diferentes, aunque se parezcan mucho. La principal diferencia radica en que mientras que con el delito de denuncia falsa se identifica concretamente a la persona, al agresor, quien acusa señala como autor del delito, en la simulación de delito no se hace una identificación concreta del agresor o agresores, que es lo que ha sucedido en este caso. En cualquier caso, ya digo, que lo que tenemos que hacer es obrar con la máxima prudencia y dejar, yo siempre incido en esto, que trabajen policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales. Lupe, te hemos escuchado como abogada, ahora le pregunto a Lupe, la columnista de Voz Populi. A ver, este caso, lo hemos visto, se ha mediatizado muchísimo en estos últimos días y ahora lo que vemos es que de alguna forma le ha estallado en las manos al propio gobierno, porque incluso desde la oposición se le piden explicaciones al ministro de Interior, a Marlaska. ¿Tú cómo ves todo este asunto, esta mediatización? Bien, nos encontramos ante lo que yo llamo carroñerismo político, la instrumentalización política del dolor, que es una de las señas de identidad de Podemos. Por desgracia, también ha sido mimetizada por Sánchez, es decir, Sánchez no solo le ha dado ministerios a Podemos, a cambio de su apoyo y de la paz social en las calles, sino que también ha mimetizado sus discursos. Y esto es muy peligroso, porque lo que se está detrás, la instrumentalización del dolor, de las desgracias ajenas, es un intento de deshumanización del adversario político al que se le imputan pues las más crueles fechorías, ya no como responsable directo, pero sí como responsable intelectual. Aquí de lo que se trata es de alejarse del discurso de instrumentalización que desde nuestras instituciones, por desgracia, se está empleando para, como bien ya he dicho, deshumanizar al adversario político y también como propaganda. Bueno, Lupe Sánchez, gracias por tu análisis como abogada y tu opinión la podemos leer también hoy en Voz Populi. Muchas gracias por esta conexión y por explicarnos un poquito más qué puede pasar en este caso tan mediático, como decimos, y que seguro va a dar mucho que hablar también en los próximos días. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y seguimos, lo comentábamos en portada, Unidas Podemos, que poco a poco se diluye en algunas comunidades autónomas. Esto es lo que nos cuenta hoy nuestro compañero Luca Costantini, que ya está aquí en imágenes con nosotros. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podemos, que está con dificultades entre varios de sus miembros en varias comunidades. Eso es lo que estás contando hoy. Cuéntanos exactamente de qué estamos hablando.
Sí, hola Alberto, muy buenas. Efectivamente es así. Digamos que por primera vez en Podemos se empieza a hablar, empieza a estar el término sobre la mesa que es la descomposición. Es un término que podríamos entrecomillar porque es un término que nos han trasladado algunas fuentes del partido sobre, digamos, incluso las conversaciones internas que tienen. La situación es bastante problemática en Valencia, donde ya ha habido 7 dimisiones de cargos importantes de la dirección, digamos, regional. También hace poco ha habido otras 3 en Andalucía, por lo tanto ya van 10. Es la primera crisis de carácter orgánico que afronta Ione Belarra, que sabemos que es la secretaria general de Podemos después de la salida de Pablo Iglesias, pero es algo más que una crisis normal y corriente, porque digamos que por primera vez también en Madrid empiezan a haber conversaciones de carácter confidencial, secretas, podríamos decir, entre altos cargos importantes del partido de Más País, sobre todo con el entorno de Tania Sánchez, que es la que se está ocupando de reclutar a posibles cargos útiles de Podemos. Es decir, es un poco un terremoto, ya veremos cómo va a acabar. Bueno, terremoto, desde luego un caldo de cultivo con varios ingredientes, Luca, que te pregunto si tú crees que pueden influir en todo esto que nos estás contando. Vemos que Pablo Iglesias ya dejó la formación hace unos meses, que era el líder por excelencia de Unidas Podemos. Por otra parte, vemos ahora, pues digamos, un poquito que hay una carencia de un liderazgo claro en el seno de la formación. Y encima vemos en las encuestas como, poco a poco, muchas así lo apuntan, pues la formación está cayendo poco a poco. No sé si todo esto crees que es lo que puede influir en los ánimos de estas personas que, como nos estás contando, piensan o están ya dejando el partido. Sí, mira, todo lo que dices es correcto. Te añado algo más. Es decir, el hecho de que Iglesias haya salido del partido y pocos meses después también haya entrado ya, digamos, en el mundo de los medios de comunicación, ¿sabes? Ya con un nuevo perfil, eso también asusta porque el liderazgo es muy débil actualmente, el de Ione Belarra. Internamente hay muchos problemas, también no sabe muy bien Yolanda Díaz qué es lo que quiere. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué es lo que genera? Genera mucha desconfianza, sobre todo en cuadros intermedios. ¿Quiénes son? Asesores, concejales de pueblos o de municipios pequeños, líderes territoriales que tienen nombres que para la mayoría, digamos, de los observadores son absolutamente anónimos, pero son personas que controlan ahí algo, lo que poco que queda de militancias. Y estas personas son las personas que se están preguntando qué se hará de mí dentro de un año y medio. Y son estas personas las que están empezando a contactar, digamos, a sus homólogos en otros partidos. Por lo tanto, es un efecto dominó, pero sí que en ese momento la situación, repito, es, en fin, bastante delicada para la cúpula actualmente de Podemos, que son Irene Montero y Ione Belarra. Deben tener, en fin, bastante cuidado ahora mismo en gestionar, repito, su primera crisis orgánica desde la llegada a la secretaria general de Podemos. Pues Luca, habrá que estar muy atento a ver cómo evoluciona la formación morada en los próximos meses y eso haremos contigo como especialista de Unidas Podemos aquí en Voz Populi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y abrimos ya página económica en esta edición de Barra Libre y hoy viene cargada. Como cargadas están las cuentas bancarias de comisiones. Cada vez los bancos los aumentan más. Lo vemos en los datos con nuestro redactor especializado en banca de Voz Populi, David Cabrera. ¿Qué tal? Vemos aquí, nos lo vas a explicar, a lo largo de la pandemia no han parado de crecer esas comisiones que nos cobran los bancos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Pues mira, la banca acaba de pasar la barrera psicológica nuevamente de los 3.000 millones de euros en comisiones. Esto ha sido en el segundo trimestre de este año. Vemos que la cifra ha ido creciendo poco a poco desde el comienzo de la pandemia, desde los 2.670 millones hace un año hasta los 3.000 millones de ahora. ¿Por qué está haciendo la banca esto? ¿Por qué está cobrando más comisiones? Pues esto viene por los bajos tipos de interés, que recordemos que están al 0%, y entonces la banca, por lo que es el producto tradicional, como es la hipoteca o los créditos al consumo, están recaudando menos. Entonces por eso las comisiones de otros productos como las cuentas corrientes o las tarjetas de débito están subiendo. Y entonces, ¿cuáles son exactamente esos productos, digamos, que tienen más vínculo con estas comisiones? Porque sabemos que los bancos muchas veces ahora lo que condicionan es te cobramos tanto de comisión a menos que contrates con nosotros X productos. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Claro, hasta hace unos años la banca española, a diferencia del resto de banca europea, lleva un modelo de banca low cost, por así decirlo. Intentaban captar a clientes con cuentas a comisiones cero o con muy pocas comisiones. Ahora se han dado cuenta de que eso no les da rendimiento y entonces están intentando tener cuentas
que vinculen más al cliente. Entonces le ofrecen gratis los productos básicos como es una cuenta corriente, una tarjeta de débito o transferencia, pero a cambio de vinculación a través de productos especializados como pueden ser fondos de inversión, planes de pensiones o seguros, donde ahí también están incrementando las comisiones. Muchas gracias, David. Las comisiones de los bancos que no paran de subir, y otra cosa que no para de subir es la factura de la luz. Máximo histórico otra vez este jueves, ya parece que deja de ser noticia. Pagamos más de 140 euros el megavatio hora. Por eso el gobierno trata de ver si hay otras fórmulas posibles para abaratar esta factura. Una de ellas, lo comentaba la vicepresidenta Teresa Rivera, sería revisar el impuesto especial sobre la electricidad del 5%. La escuchamos. Bueno, estamos trabajando en todas las medidas posibles, fiscales, de reducción e impacto en el precio en el mercado mayorista u organización de mecanismos alternativas, y efectivamente una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis, ¿no? El que haya otros elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional. Bueno, y tras estas palabras que hemos escuchado de la ministra, queremos ya analizar con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queremos ver contigo si realmente es factible, como da a entender la ministra, que se vuelva a revisar la fiscalidad en torno a la factura de la luz para rebajar esa factura, si de verdad es posible o si aún así podemos seguir viendo cómo sigue inflándose esa factura a lo largo de los próximos meses. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, da la impresión de que el gobierno está huyendo hacia adelante y que no sabe muy bien qué medidas adoptar, y es que la ministra Rivera en este caso tiene las manos muy atadas para tomar medidas a corto plazo que puedan incidir en una rebaja del recibo de la luz. Hay que recordar que ya se han tomado dos medidas fiscales muy efectivas y que no han servido absolutamente para nada. Una es la rebaja del IVA que soporta el recibo de la luz, y otra es la supresión temporal del impuesto a la generación eléctrica. En este caso, ni una ni otra han contribuido a frenar esa sangría que están soportando millones de hogares en España. Sí es justo reconocer que la ministra Rivera ha puesto en marcha medidas contundentes para intentar solucionar el problema. Una es la supresión o el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo que cobran las eléctricas, y otra es la creación de un fondo de 7.000 millones que van a pagar las empresas que más contaminan, en este caso sobre todo las petroleras. El problema es que ni una ni otra reforma van a tener impacto positivo sobre el recibo a corto plazo, ya que requieren un desarrollo normativo y legislativo muy complejo, y van a contar además con la oposición férrea de las empresas que están dispuestas a litigar. Así que la papeleta que tiene la ministra Rivera no es sencilla, sino todo lo contrario. Y ojo, que cualquier medida de corte fiscal tiene que pasar por el aro de Hacienda, y el fisco no está precisamente para muchas alegrías, teniendo en cuenta los elevadísimos niveles de déficit que soporta España. Bueno, difícil la papeleta de la ministra Rivera. Muchas gracias, Juan, pero esta no es la única dificultad a la que se enfrenta el gobierno en estas próximas semanas, porque otro asunto también en lo económico que tiene pendiente es la prórroga de los ERTE, que vencen el próximo 30 de septiembre y que todavía afectan a más de 200.000 trabajadores en España. Por eso saludamos aquí al otro lado de este plató en Voz Populi a la redactora de Economía, Nerea San Esteban. Nerea, ojo, porque desde los sindicatos están apuntando a que sí, muy bien, renovar los ERTE, una nueva prórroga, pero quieren que se mire muy de cerca a ver si realmente todas las empresas que de momento están teniendo este tipo de beneficio realmente las necesitan. ¿Cuál es la información que estás manejando en este respecto? Sí, es una causa que está banderando UGT, que pretende que el gobierno mire una por una qué empresas están solicitando estos expedientes para justificar si están aplicando los ERTE por causas coyunturales, es decir, por motivos derivados de la pandemia, o si por el contrario son causas estructurales y están tapando el problema que tiene una empresa que no puede continuar con vida, ¿no? También, por otro lado, creen que de esta manera se evitaría que haya personas que estén en ERTE pudiendo estar trabajando en su empresa. Consideran que puede haber algunas de estas compañías que de esta manera se ahorren parte del sueldo de estas personas cuando podrían estar desempeñando su puesto de trabajo y, por lo tanto, percibiendo una retribución mayor. Con todo, UGT insiste en que estos casos son minoría, y por eso quieren que el gobierno acuda una por una y se demuestre que estas llamadas empresas zombies pues no son tal.
Y te pregunto, un pronóstico así muy rápido, ¿prórroga va a haber sí o sí? ¿Crees que la habrá y sobre todo crees que va a haber otras negociaciones hasta el último minuto como hemos visto en otras ocasiones o esta vez será un poquito más fluido? Bueno, apostar como siempre con la negociación es complicado, ¿no? Pero sí, parece que va a haber prórroga y que todos están por la labor, seguramente hasta diciembre es lo que todos están abanderando, habrá que ver en qué condiciones y si después de diciembre también continúan, eso ya se tendría que ver en el marco de la reforma laboral, si lo incluyen de alguna manera o cómo lo hacen. Bueno, pues muchas gracias, Nerea. Como ven, la economía que viene muy cargada, seguiremos muy pendientes de estos asuntos que tiene encima de la mesa el Gobierno ahora mismo. Y para acabar, noticias del Partido Popular, en este caso de su sede, porque seguro que recuerdan que hace unos meses la formación presidida por Pablo Casado anunció su intención de marcharse de Génova 13, de su histórica sede en el centro de la capital española. Y por lo que sabemos, Joaquín Hernández, redactor de Voz Populi, tu información es que el cambio de sede ahora está más cerca que nunca de producirse. ¿Cuáles son tus informaciones? Sí, o al menos los potenciales interesados en comprar la sede, eso es lo que esperan, ¿no? Esperan respuesta, de hecho, lo que sabemos de un intermediario, una persona, mejor dicho, una empresa que haría de intermediaria entre el PP y ese potencial comprador, lo que nos traslada es que espera una respuesta para la primera quincena de este mes. O sea que hay prisas ya por finiquitar o por lo menos avanzar en esta operación que Casado anunció el pasado mes de febrero. Y lo que nosotros sabemos es que hay fondos de inversión internacionales interesados, hay SOCIMIs, lo que se conoce como SOCIMIs, empresas que obtendrían beneficios con el alquiler, con el uso en alquiler de esos edificios, ya sea de oficina como también incluso de alquiler residencial, porque hay que recordar que el edificio tiene permisos para albergar viviendas, que pueden ser viviendas de lujo por la ubicación. Y hay que recordar, Joaquín, que el edificio, para quien no conozca Madrid, está situado en un lugar emblemático de la capital y muy demandado. Lo que se llama en inmobiliario CBD, o sea, está cerca del centro de distrito de negocios de Madrid, un enclave muy importante, una zona top, pero dicen los expertos inmobiliarios. El edificio valdría, de hecho, de media, según las estimaciones, 50 millones de euros. Ese es el valor de tasación, de hecho, recogido por el propio PP en sus cuentas. Pero bueno, lo que sabemos nosotros es que, al menos de parte de inversores extranjeros, internacionales, la expectativa que ellos tienen es obtener una respuesta del PP a sus propuestas en el plazo de 15 días, incluso me decía uno, la primera quincena de septiembre, y que no se dilate más allá de este mes. Pero bueno, visto lo visto, otro también decía, llevamos así 3 o 4 meses porque se esperaban estas novedades para el mes de verano, para la temporada de verano, que todavía no se han consumado. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Como ven, la despedida de Génova 13 que se acerca para el Partido Popular y lo que ya llega aquí es la despedida de este programa. Hasta aquí, barra libre de esta tercera edición, tercer capítulo de la segunda temporada. Volveremos con más contenidos. Hasta pronto.